Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial, nuestro dispositivo, podemos ver que entramos al modo recovery, pero no nos sale la opción de poderlo restablecer. No sale Wipe Data Factory Reset. En este video tutorial no te vas a preocupar, te vamos a explicar paso a paso de cómo hacerlo, de cómo recuperar tu dispositivo, si lo quieres restablecer o lo quieres formatear, eliminando cualquier patrón o contraseña que tenga nuestro dispositivo. En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo hacerlo, verlo hasta el final. Bueno, como podemos ver, nuestro dispositivo cuenta con el bloqueo, como le habíamos dicho. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video tutorial? Bueno, para poderlo recuperar, vamos a utilizar lo que es una herramienta. Esa herramienta es totalmente accesible. También le vamos a explicar paso a paso de dónde van a poderla descargar y qué es lo que van a hacer. Bueno, antes de ejecutar lo que es la herramienta o antes de descargarla, siempre es recomendable desactivar lo que es el antivirus temporalmente. Lo vamos a desactivar para que no nos bloquee lo que es el programa que vamos a utilizar. Nos vamos aquí en protección, nos vamos aquí al escudito donde dice protección contra virus. Luego de haber hecho eso, bajamos un poquito y aquí vamos a encontrar esta opción que dice administrar la configuración. Y aquí vamos a desactivar la primera. Ya luego que ustedes recuperen su dispositivo, lo que van a hacer es volverla a activar. Porque si a veces tenemos activado y nuestro antivirus lo va a reconocer como un virus y no nos va a dejar ejecutarlo. Dicho eso, lo que vamos a hacer es irnos lo que es al navegador y aquí vamos a escribir la opción de DavyCell. Nuestra, nuestra página oficial se llama DavyCell, así como aparece en pantalla. Como pueden ver, esa, luego que la seleccione va a aparecer de primero aquí, va a aparecer de primera, le van a dar clic y luego lo va a llevar lo que es a esta opción. Aquí donde dice apps, se busca la entrada de apps de Ibicel y van a darle clic. Luego lo va a llevar a toda la herramienta que tenemos disponible. Tenemos todas estas herramientas, entonces vamos a ir bajando y vamos a buscarla. Ya le voy a explicar cómo se llama la herramienta. Vamos a bajar. Bueno, y aquí la vamos a descargar, como pueden ver aquí aparece, le dan en descargar y la van a ejecutar correctamente. Bueno, ya que descarguemos la herramienta por completo, entonces la vamos a ejecutar. Esta sería la herramienta, le damos aquí donde dice continuar, le damos continuar y aquí se nos va a abrir esta opción. Esta herramienta funciona con Wi-Fi, tenemos que estar conectados a una red. Él nos va a pedir lo que es que agreguemos lo que es entremos con una cuenta de Google, cualquier cuenta de Google que ustedes estén utilizando, la agregan y luego te va a salir esta opción. La opción que vamos a elegir se llama esta, que dice teléfono, seleccionamos esa. Aquí tenemos para descargar el software. Si ustedes tienen de pronto la caja del teléfono que tiene el email, van a introducir por email. Si no, lo van a introducir aquí por modo fastboot. O si no, seleccionan aquí el modelo de su teléfono. Si no se sabe el modelo, ustedes van a buscar aquí en el navegador y van a escribir este modelo, estas letras de lado atrás, siempre la tienen, y te va a dar lo que es el modelo, ya que este dispositivo que estoy utilizando es el Motorola G32. Escribimos aquí G32 y seleccionamos una de estas opciones. La seleccionamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, aquí nos indica que conectemos lo que es nuestro dispositivo y lo vamos a colocar aquí en modo fastboot. En modo recovery lo vamos a apagar. Vamos a entrar al modo recovery. Aquí lo apagamos. Luego que esté totalmente apagado, vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo.
En algunos de los casos suele pasar con estos dos botones, botón de encendido, botón de volumen abajo, o si no, botón de encendido, botón de volumen arriba. Antes de introducir el cable, pues, vamos a hacerlo y lo colocamos en ese modo recovery. Este va a salir en la pantalla, vamos a sostenerlo, ya, vamos a volverlo a sostener, listo. Aquí lo vamos a dejar aquí en este modo, ya, le damos OK, escribimos el modelo, seleccionamos, vamos a esperar que cargue. Aquí, como pueden ver, ha detectado lo que es el software. Le vamos a dar en continuar, aquí está, pesa 32 GB, digo, perdón, 3.2 GB, y le damos aquí en descargar. Esta descarga es más rápido, que es rápido la descarga. Suele descargar siempre en menos de 10 minutos, siempre suele hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar el dispositivo. Voy a pausar un momentico lo que es este video tutorial para no hacerlo tan extenso. Bueno, ya aquí estamos descargando los últimos segundos del sistema operativo, del software. Vamos a ver, vamos a esperar que culmine lo que es. Tenemos que tenerlo siempre conectado, no lo vamos a desconectar porque se desconecta y no descarga lo que es el software por completo. Ahí está ya comprimiendo todo el archivo. Bueno, ya que se descargó por completo lo que es el software, ya descomprimió todo. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic donde dice confirmar y aquí le vamos a dar en rescatar. Ya, rescatar. Ya, aquí le vamos a dar en rescatar. Vamos a esperar, aquí dice recopilando información, mantenga un servicio post, efectivo, información, recopilación. En este momento, si desea continuar, elige el botón continuar, le damos clic aquí, le damos aquí donde dice continuar rescate. Vamos a ver, proceso. Aquí lo tenemos. Y aquí nuestro dispositivo se reinició. Aquí se utiliza el cable USB que viene conectado con el dispositivo. Es posible que ver falla durante las actualizaciones. Si desea utilizar un cable de baja calidad, asegúrese de que el dispositivo permanezca conectado al cable USB y a la PC. Vamos a dejar así tal cual como lo tenemos. ¿Tá? Vamos a mostrarle el proceso de actualización. Por eso siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que no se puedan perder ninguno de estos detalles. Vamos a dejarlo así. Si veo que el video tutorial si veo que a veces la carga de los archivos no suele demorar más de 5 minutos, yo voy a pausando lo que es el video y mientras que vaya recargando, voy adelantándole. Aquí. Se ha detectado un dispositivo con atributos de empresa, por lo que el proceso de rescate no borrará sus datos ni activará la opción de restablecimiento de fábrica. La configuración del dispositivo desea continuar con rescate, le vamos a decir que sí. Aquí nos está diciendo que este dispositivo o sea que tiene, como que tiene bloqueo por falta de pago, nos está diciendo. Creo que nos está diciendo que el teléfono está bloqueado por KG y OM Locker. Vamos a ver, vamos a esperar. Si no sale efectivo lo que es el proceso es porque el dispositivo tiene bloqueo de pago. Pero sí o sí siempre el proceso va a funcionar. Mientras que un dispositivo no tenga ese bloqueo por falta de pago, va a funcionar 100%. Mientras que te esté cargando aquí, va a ser exitoso. Voy a pausar y voy a esperar hasta que ya casi estemos en los 100%.
Ya aquí reinició nuestro dispositivo por completo. Ahora la vamos a esperar unos segundos hasta que reinicie por completo para ver si fue que restableció nuestro dispositivo. Como había salido un mensaje que nuestro dispositivo pertenecía a una empresa, supongo que es porque tiene algún bloqueo de pago. Ahora vamos a esperar cuando inicie por completo. Pero este proceso funciona para cualquier dispositivo, así sea que también si no le sale WIP Data Factory Reset o le sale también. O también si su dispositivo tiene algún problema de sistema operativo, de software o algún error, vamos a poderlo recuperar de esta forma. Bueno, ya aquí el dispositivo reinició, pero no le borró lo que es el bloqueo de pantalla porque este dispositivo tiene un bloqueo por falta de pago y esto no funciona para los teléfonos que tienen bloqueo de pago, ya que tiene una protección más avanzada.